Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este 30 de enero la actualidad viene marcada por algunos pilares, algunos referentes que unos por repetidos y por reincidentes, bueno, pues siguen estando ahí, y otros porque realmente pues atienden a una condición singular, como por ejemplo el 50 aniversario del rey de España, Felipe VI. Pero toca hablar también de esa actualidad reincidente, que es lo que está pasando en Cataluña. Cuando vamos a emitir este programa, ahora, son las 10 de la noche, este programa lo hemos tenido que grabar antes por cuestiones de agenda y nosotros vamos a hablar y opinar hasta donde sabemos de lo que ha pasado. Lo digo esto porque teniendo en cuenta cómo pintan las cosas y la calidad y cualidad de algunos de los personajes de esta actualidad, pues algunos ciertamente nos sorprenden y en cuestión de minutos, bueno, pues saltan con un nuevo titular. Nosotros hemos preparado este vídeo previo a la conversación que vamos a tener hoy en Enfoque. Vamos con él. Cataluña vive en los últimos meses entre la incertidumbre y las certezas. Y citando a Serrat, diríamos que vestida de Penélope espera en un andén a que llegue el primer tren. Pero de tanto y tanto esperar ya no sabe ni qué espera ni qué tren tiene que coger. La incertidumbre de Cataluña es una sola, ¿qué va a pasar? Y las certezas son muchas. Y contrariamente a lo que pueda parecer, si seguimos el ritmo de los acontecimientos, las certezas cada vez son más, aunque la incertidumbre sea una sola. A primera hora de la mañana de este martes se conocía otra certeza. No habrá pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña. El presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciaba su intención de aplazar sin fecha este pleno, que tendría que haber comenzado hoy a las 3 de la tarde. Después del auto dictado por el Constitucional que prohíbe la investidura de Puigdemont si no es presencial y con permiso del juez, el presidente del Parlament, Roger Torrent, optaba por una de las tres posibilidades: suspender el pleno, aplazarlo o seguir adelante. Torrent ha optado por aplazar la sesión, alegando que no se encuentra en la Cámara el candidato y manifestando su compromiso por garantizar la inmunidad del presidente Puigdemont, además de instar a los servicios jurídicos de la Cámara a que se persone y presente alegaciones. En la decisión de Torrent han estado presentes diferentes certezas. La primera, que el Tribunal Constitucional, con su resolución del sábado, lanzó un misil en la línea de flotación de la supervivencia de Puigdemont como candidato. Podrá haber pleno siempre y cuando no se presente el único candidato a la investidura. Con esta decisión salomónica, tal y como la definió Casimiro García Vadillo, se lograban tres cosas: mantener la unanimidad en el Tribunal Constitucional, evitar que Puigdemont volviera a burlarse de la justicia y, por último, ahorrarle al gobierno un bochorno. Segunda certeza, la consistencia del Estado en la aplicación de las medidas para evitar que Puigdemont se salte la ley. Se está viviendo en la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, en los pasos fronterizos y controles. Más allá de las chanzas que puede provocar la falsa alarma sucedida el domingo pasado en el aeródromo de Ocaña, lo cierto y verdad es que la sociedad es consciente de que se está haciendo todo lo posible para evitar el más absoluto de los ridículos a los que se vería enfrentado el gobierno de Mariano Rajoy: la aparición estelar de Puigdemont en el Parlamento catalán. Tercera certeza, que la sociedad española está cada vez más convencida de que algo ha cambiado y que, como diría un castizo, tonterías las justas. La firme intervención del rey Felipe VI el pasado 3 de octubre, 48 horas después del no referéndum, supuso un cambio de plano hacia la sensatez, el sentido común y el sentido de Estado. Y en esta percepción certeza ya están incluso algunos líderes independentistas, como los dirigentes de Esquerra Republicana, que ya han hablado incluso públicamente de sacrificar al expresidente en pro de conseguir un gobierno para Cataluña. Con estas certezas sobre la mesa, planteamos hoy en Enfoque una conversación donde lo inmediato no quite protagonismo a lo importante y donde lo noticioso no se confunda con lo informativo. Bueno, pues estamos ya de vuelta, pasamos a presentar a nuestros invitados, que obviamente vienen también advertidos de que estamos grabando el programa para emitirlo luego a las 10 de la noche cuando ustedes lo están viendo, y que, teniendo en cuenta, pues como decía antes, la cualidad de los personajes, saben que en cualquier momento, que diría un castizo, puede saltar la liebre. Don Francisco Javier Díaz Reborio, buenas noches. Muy buenas noches. Catedrático de Derecho Constitucional, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que usted fue uno de los pocos españoles, junto a los otros dos invitados que tengo aquí conmigo,
que entendieron el auto del Constitucional el sábado. Bueno, ¿Cuánta gente te llamó por teléfono diciendo? No estoy seguro de haberlo entendido todavía. Ah, vale. No, pero es un auto extremadamente complejo y que incluso según las reglas procesales del Tribunal Constitucional pues resultó sorprendente, aunque yo creo que ha cumplido una función importante, ¿no? Bueno. Don José Ignacio González, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas noches. Usted sí que sabe dónde está Puigdemont. Yo creo que va a seguir en Bruselas, ¿no? Sí. Salvo que... De todas maneras hemos pedido la capacidad de sorpresa, ¿eh? Es decir, No, creo que... Es decir, que puede estar perfectamente en el maletero de un coche, en las puertas de la Generalitat. Yo creo que ya hemos pedido la capacidad de sorpresa. En este circo ya yo creo que nada nos sorprendería. Y don Joaquín Sánchez Garrido, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, abogado, alcalde, que fue de la ciudad de Toledo. Yo no sé por qué pata cogerle esta noche, por lo de la política, por lo de la serenidad, por la sensatez que dan las canas. Pues sí, quizá esa. Esa, ¿verdad? Sí, porque por lo demás no me afecta ya. No, quizá esa. ¿Todo lo que pueda pasar va a pasar en este caso? ¿O hay cosas que ya sabemos que no van a pasar? Yo creo que estos señores, algunos, empezando por el presidente nuevo del Parlamento, que por cierto era alcalde, sí. No sé de qué localidad, pero bueno, era alcalde. También Puigdemont era alcalde. Sí, pues son conscientes de que, y más después de todos los encarcelamientos, de que lo que se están jugando no es ninguna broma. Es decir, que ya lo dice el auto en las medidas cautelares. Les advierto a ustedes que si hacen alguna cosa que no está dentro del ordenamiento jurídico, pues ustedes pueden incurrir en muchas cosas y entre ellos en lo penal. Y entonces yo creo que ahora se van a tentar un poco la ropa de no hacer ninguna barbaridad, aunque todo es posible, porque estos señores no se han dado cuenta todavía de que, bueno, pues ha habido unas elecciones que, por cierto, en votos no han ganado, no. Que, por cierto, ha habido un partido que ha tenido más votos que ellos, pero bueno, eso se ha obviado y no sé por qué también los que han ganado no han hecho más predicamento de ese triunfo. Pero bueno, lo cierto y verdad es que estos señores pues están dando una serie de largas, como decían antes el resto de compañeros que estamos aquí, pues buscando no sé qué, porque realmente los españoles ya no sabemos por dónde puede salir esta gente. Bueno, decíamos en nuestro vídeo que la historia de Cataluña en estos momentos es una historia con una incertidumbre que va a pasar, pero con muchas certezas. Las certezas que yo creo que además se van confirmando día a día y hora a hora es que hay un régimen democrático, un régimen constitucional, que la fuerza de la Constitución y de los tres poderes del Estado está funcionando y que eso ya lo nota también la sociedad española y yo creo que eso es importante. Hay una certeza también que es la presencia con sus palabras, con su testimonio del rey de España, que hoy cumple 50 años, también vaya cumpleaños. Este chico no dio suerte. ¿Oh, sí? Y luego la tercera certeza es que incluso desde sus propias filas, ya este domingo, por ejemplo, veíamos algunos líderes destacados de Esquerra Republicana que hablan de aquello de sacrificar al líder para conseguir. Yo creo que algunas certezas sí que se van consiguiendo, ¿no? En todo este asunto. Por ejemplo, y por empezar por un momento, la certeza de que el Tribunal Constitucional el sábado publicó un auto que, como dice Reborio, a lo mejor hay que matizar en lo jurídico, pero que políticamente ha asentado una nueva situación, ¿no? Bueno, yo creo que este auto del Tribunal Constitucional, pero no solo este auto, sino un conjunto de actuaciones judiciales, son las que, pues yo creo que van a salvar el Estado de Derecho, ¿no? Y están haciendo que la situación cambie, con independencia de que, como es evidente, pues los juristas, que para algo en nuestra profesión también, pues criticamos en términos jurídicos aquellas cosas que no nos parezca lo más preciso, pero por supuesto yo creo que todas estas decisiones están dentro del ámbito de las funciones que la Constitución y la ley encomiendan a los jueces y tribunales, y creo que hay algún motivo para un cierto optimismo. Esto siempre hay que decirlo con mucha cautela, por aquello que dicen que no hay optimistas, sino solamente gente mal informada, ¿no? Mal informada. Exacto, puede que no tengamos toda la información, pero me parece que hay algunos detalles, ¿no? El propio aplazamiento del pleno previsto para el día de hoy,
el lenguaje posterior a las elecciones por parte del presidente del Parlamento de Cataluña y hasta incluso de algunos miembros, sobre todo de Esquerra Republicana de Cataluña, ya no es el de antes. Es decir, bueno, primero, se recurre al Tribunal Constitucional, a lo mejor hasta agotarlo, a resolver recursos, porque van a recurrir todo. Pero antes era que no hacemos caso al Tribunal Constitucional y que este no tiene legitimidad sobre nosotros. Entonces, es preferible que recurran a los instrumentos del Estado de Derecho a que salgan del Estado de Derecho. Entonces, de momento, y con toda la cautela y lo que tú decías antes incluso, de que a lo mejor en horas nos podemos encontrar alguna sorpresa desagradable, pero en fin, hasta ahora el lenguaje, digamos, posterior a las elecciones ha implicado por lo menos una aceptación, ya no sé si decir respeto, pero por lo menos aceptación de esas decisiones judiciales y probablemente el deseo de no romperlas abiertamente, porque ya los hechos demuestran que se puede imputar un delito de desobediencia, entre otros, y por supuesto los que presuntamente lo cometen en un Estado de Derecho pues tienen que responder por ello, ¿no? Entonces yo creo que eso puede reconducir. Es evidente que en votos no han ganado las elecciones, pero es evidente que en escaños han ganado las elecciones, y entonces es normal y es lógico que haya un presidente independentista. Lo que no es admisible es un presidente rupturista. Es decir, que se salten las reglas del Estado de Derecho. A la independencia se puede llegar por la vía de la reforma constitucional. El propio Tribunal Constitucional ya en 2014 dijo que el derecho a decidir sería conforme a la Constitución si se interpreta como el derecho de las instituciones autonómicas, en este caso, a plantear una reforma constitucional, en el sentido que sea, incluso en el sentido, que por supuesto no lo deseamos, pero incluso como planteamiento, ¿no?, en el sentido de pues, reformar el sujeto de la soberanía o permitir un referéndum de independencia, es decir, todo eso dentro de la Constitución cabe. Entonces, yo tengo la esperanza de que las cosas se reconduzcan por esta vía, pero hay un obstáculo muy grande. Y ese obstáculo tiene nombre y apellidos, y se llama Carles y se apellida Puigdemont. Es decir, es el que está absolutamente fuera del respeto a todo tipo de reglas, porque yo creo que está mucho más preocupado por su situación procesal. Y entonces está empeñado en conseguir cualquier vía para volver ser presidente de Cataluña y por otro lado no responder penalmente. Esto no existe. No existe. Es decir, si vuelve, tiene que responder penalmente. Además, yo creo que debe responder penalmente incluso desde donde esté, porque a lo mejor en su momento pues llega el momento de reactivar esas euroórdenes, ¿no? Porque me parece que es la pieza que no encaja en esto que estamos empezando a ver de por lo menos un cierto respeto al Estado de Derecho. Y este señor, sin embargo, no solo no lo demuestra, sino que permanece en su desafío. Entonces yo creo que dejando caer en efecto al señor Puigdemont como alguien sugirió ya desde Esquerra Republicana, por lo menos las cosas se reconducirían, ¿no? José Ignacio, se ha hablado ya de la euroorden, de ese lugar donde eligió Puigdemont irse, fugarse, Bruselas, que no es un lugar elegido por casualidad, sino que tiene unas circunstancias y tal, unas circunstancias puntuales, esa salida a Copenhague, una salida de horas. Hombre, si algo ha servido de esto es para saber pues cómo funciona una euroorden, aunque no nos haya quedado muy claro, porque claro, se activa, se inactiva, eso... Bueno, yo soy economista, entonces estos temas jurídicos los miro siempre con la visión, en este caso, de un economista. Yo creo que a todos los ciudadanos de a pie nos ha sorprendido la retirada de la euroorden. Yo creo que eso no se ha sabido explicar, ¿no? Yo creo que es un elemento más de esta campaña de marketing y de comunicación que yo creo que es evidente que el gobierno y las instituciones españolas en algún momento hemos perdido frente a los independentistas que manejan, toda la cuestión del marketing y la venta de su producto de una manera francamente, yo creo que envidiable en algunos casos. Más allá, de la cuestión del fondo de los hechos, ellos han manejado y siguen manejando todavía esa campaña de comunicación realmente mucho mejor que lo que lo ha hecho el gobierno español, que en algunas ocasiones ha llegado tarde y mal. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con que Carles Puigdemont, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un problema para todos, fundamentalmente para los independentistas. Yo creo que esta fuga, siguiendo el modelo Tarradellas, ha puesto de manifiesto dos cuestiones fundamentales, dos hechos probados, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es que el Estado de Derecho se va imponiendo frente a este proceso rupturista. Yo creo que el Estado y el sistema judicial poco a poco va sofocando
todas las vías de escape del independentismo. Esa es una primera verdad que yo creo que todos debemos estar de acuerdo. Otra, que no ha conseguido, ni yéndose a Bruselas, obtener el respaldo de ningún organismo internacional relevante, perdón, ni siquiera de la Unión Europea, o fundamentalmente se ha encontrado con una oposición de todos los elementos de la Unión Europea. Y a la intervención que tú has hecho dentro de, digamos, de mi papel de economista, hay que añadir otra verdad absoluta, otro hecho probado, y es que este proceso está empezando ya a costar dinero. Es decir, hoy han salido publicados los últimos datos de contabilidad nacional de crecimiento del Producto Interior Bruto, y frente a un crecimiento de 7 décimas del Estado español en el último trimestre, Cataluña ha crecido 0,5. Eso significa que ha crecido un 0,3% menos que lo que creció en el último trimestre. Es decir, a corto plazo ya estamos percibiendo, sí, fundamentalmente los catalanes, que toda esta aventura, todo este circo, tiene un precio, que de momento se ha manifestado en elementos que son, digamos, reversibles, pero que ya está poniendo de manifiesto otra cuestión más importante y mucho más preocupante, y es un elemento a medio y largo plazo determinante, y es que la inversión en Cataluña se está resintiendo. Con lo cual, evidentemente, la inversión es una variable estratégica en el crecimiento del Producto Interior Bruto, en el crecimiento de la economía, y entonces, como digo, eso es otro elemento que ellos deberían tener en cuenta. Ellos siempre han vendido la verdad absoluta de que la independencia de Cataluña y todo este proceso le iba a convertir a Cataluña en la nueva Mesopotamia, en la nueva maravilla mundial, y yo creo que esto ya lo van a empezar a percibir los catalanes en su propio bolsillo. O sea, que judicialmente las cosas van funcionando, quizás lentamente porque la justicia se mueve a sus ritmos. Aunque bueno, últimamente el Constitucional lleva un ritmo de plenos. Más celeridad no se le puede pedir, ¿eh? Van a pedir aumento de sueldo, a ver si nos van a pedir aumento de sueldo ahora. O sea, que los señores magistrados estén todo el sábado reunidos, ¿eso va en dietas, Joaquín? ¿Tú qué crees? No tengo mucha idea de si cobrarán No, pero dietas, sí que nos está sorprendiendo, ¿no? Sí, pero bueno, el Tribunal Constitucional, lo que pasa es que a mí lo que de todo este mare magnum en el que estamos sumidos, y ya desde hace unos años, me da la impresión de que el Tribunal Constitucional muchas veces sustituye al gobierno. Y eso no me gusta. Es decir, que ¿por qué? Porque se ha judicializado tanto la política, que ahora mismo tenemos que los jueces los jueces de la Audiencia Nacional, los jueces del Supremo, o los magistrados del Supremo y los del Constitucional, parece que son como los que gobiernan, los que toman las decisiones políticas en vez del gobierno. Ese es un fallo que yo achaco al gobierno, en el sentido de que ha tenido que tomar antes decisiones políticas importantes y no dejárselas en la patata caliente muchas veces al Tribunal Constitucional. Luego ha obrado bien en algunos momentos determinados, por ejemplo, la aplicación en un momento determinado del 155, pues yo creo que eso el gobierno lo hizo bastante bien. Pero nos encontramos en una situación en donde se obvian lo más obvio. Pues, por ejemplo, no he oído hablar a ningún político catalán independentista de lo que acaba de decir Ignacio, que la situación económica es muy mala en Cataluña, va además en peor. Nadie se preocupa por el gobierno del día a día, y claro, pues que se gobierne desde un ministerio en estos momentos por la aplicación del 155 no es lo más deseable. Bueno, a Sigena le ha venido bien. Bueno, lo digo por la devolución de los bienes. Pero no solo eso, hoy venía oyendo la rueda de prensa de Miquel Iceta, he oído un periodista catalán, que le ha preguntado que si se sentía cómodo siendo responsable de la aplicación del 155 que ha provocado las listas de espera en Cataluña. Una pregunta tal cual, ¿eh? Tal cual. Entonces, claro, al final, que en algún programa ya hemos comentado, se ha llegado a una situación de irrealidad tan supina, es una pregunta hecha por un periodista en una rueda de prensa. Mira, yo te voy a decir una cosa. En mi época de alcalde, yo he oído decir a Felipe González, estoy hablando de los años 80 y tantos, la primera vez, en el 87, el 91, 95, no recuerdo en cuál, que ya se estaban quejando Jordi Pujol del déficit de la sanidad catalana. Es decir, han sido unos malísimos gestores a lo largo de todos estos tiempos y no pueden culpar ni muchísimo menos a la situación actual. Y lo que extraña sobremanera es que ahora se hable tanto de todas estas cosas
y nadie haya sacado de decir, señores, vamos a llegar a un acuerdo o vamos a tener un poco de seni del que presumen tanto los independentistas o los catalanes en general, y vamos a arreglar la situación para que los ciudadanos tengan una vida aceptable. Porque claro, no olvidemos que con la aplicación del 155, pues la señora Soraya Sáenz de Tamaría es la que dirige todo Cataluña, y luego a través de los ministerios en cada una de las consejerías, etcétera, etcétera. Y claro, eso no es lo deseable, pues porque hay cosas del día a día que no se pueden, que no se pueden controlar. Además, por mucho que se quiera, pues no se pueden controlar. Y eso es lo que llama la atención hoy día, de la falta de seriedad de estos señores, que lo único que quieren a toda costa es el poder. Y yo no estoy tan seguro de que estos hayan aprendido la lección. La lección de que tienen ahí en Soto del Real y donde han estado. No se la han aprendido bien. Hombre, quizás los que estén ahora en prisión sí que la sepan, pero claro, los que están como corte y los tienen como héroes, como no han pasado por allí y tal. Pero yo decía, judicialmente se ha actuado, la economía está funcionando, porque ahí están los datos. La de ellos mal. Sí, pero bueno, que digamos que lo que quizás no ha conseguido la política, que era por donde tú ibas, quizás lo ha conseguido el aparato judicial y las sinergias económicas. ¿En políticas ha llegado tarde? No, yo lo que creo... ¿O se ha dejado que actúen otros? Vamos a ver, creo que, además lo he dicho aquí casi siempre, ¿no?, que tocamos este tema, que hay dos planos y no hay que mezclarlos, y el problema es que verdaderamente la situación nos lleva a mezclarlos. Sí. Uno es el restablecimiento de la ley, el Estado de Derecho y la preservación de la Constitución actual, que es la vigente y que es la aplicable, y que por lo tanto nadie se puede saltar la ley. En ese plano creo que las noticias son positivas en general, es decir, o por lo menos vislumbran una salida. Primero, el 155 creo que ha sido extraordinariamente positivo, o sea, era imprescindible. Era imprescindible. Y el gobierno, ahora, pero claro, ahora venimos todos de listos, ¿no? Porque ahora lo que a algunos les reprochan es retrasarse, que lo tenía que haber hecho antes, que lo tenía que haber hecho en septiembre y no después del 1 de octubre, y en fin, la situación del 1 de octubre, que evidentemente pues no fue deseable, sobre todo por la imagen que trascendió, porque ahora pues los tribunales determinarán, tampoco parece que estemos hablando ni muchísimo menos de abusos generalizados, una imagen que no fue positiva. Pero bueno, yo creo que todo eso, tanto el 155 como sobre todo, como he dicho antes, el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial, aunque le hagamos muchas críticas, es el que está ahora mismo apuntalando todo el edificio constitucional. Ya, pero eso a lo mejor lo tiene que haber hecho la política, el gobierno. Ese es el otro asunto que no hay que mezclar. El otro asunto es que antes del proceso independentista y antes de 2012, y por lo menos desde aquel estatuto de 2006, por lo menos, lo que estaba pendiente era una reforma constitucional. Y hay que admitir el hecho de que el modelo autonómico, que además yo siempre digo, paradójicamente, se inventó para satisfacer las reclamaciones de los nacionalistas en aquel momento, ¿no?, de Cataluña y del País Vasco sobre todo, pero donde ha funcionado mucho mejor es en el resto de España. Es decir, bueno, yo creo que ha sido positivo, es otra organización territorial, pero hace tiempo que se constata una insatisfacción. Segundo, demasiadas puertas abiertas, demasiada ambigüedad, demasiados aspectos que habría que cerrar. Entonces, eso yo sí creo que el gobierno, pero este y probablemente otros, todos, claro, tendrían que haber hecho algo y haber puesto eso. Es verdad que en 2004 el gobierno de Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa el primer, ni siquiera era un proyecto articulado, pero en fin, la primera iniciativa de reforma constitucional, pero también es verdad que esa iniciativa no tocaba el tema autonómico, solo quería, si recordáis, que se mencionasen las comunidades autónomas, y eso generó tal polémica porque y hay un dictamen ahí del Consejo de Estado que es muy positivo. Entonces yo creo que la reforma constitucional se ha aplazado demasiado tiempo, y ahí sí el poder político es el que no ha ejercido sus funciones, y probablemente la situación se hubiera podido no ya reconducir, es que no habría llegado a estos términos si se hubiera encontrado en aquel momento una solución satisfactoria. Pero también digo que ahora eso ha pasado a segunda prioridad, porque la prioridad urgente es la de restablecer el Estado de Derecho, y luego, cuando se restablezca el Estado de Derecho y haya un gobierno, en efecto, legítimo en Cataluña, pero un gobierno autonómico, sea de independentistas, o sea, bueno, pues será el momento de recuperar la idea, de decir, pero no de ceder al chantaje, de decir, bueno, ahora como ya te portas bien y no vas a cometer delitos, entonces dime qué quieres y eso es lo que vamos a hacer. No, sino que cada uno exponga su postura y en función de las mayorías existentes, esto se retome, porque yo sí creo
que el modelo autonómico, del cual yo, hay que decir cosas muy positivas por lo mucho que ha aportado, pero también hay que saber ver cuándo llega el momento de, bueno, pues revisarlo, adaptarlo y buscar una fórmula donde todo el mundo se sienta satisfecho, ¿no? Y yo, como siempre digo, la igualdad es entre ciudadanos, no tiene por qué ser entre territorios. Es decir, hay territorios que tienen un tipo de reivindicaciones, un tipo de peculiaridades, un tipo de singularidades culturales, etcétera, que esas deben ser reconocidas. Lo que no pueden es implicar privilegios entre ciudadanos, pero que naturalmente un modelo de ese tipo, pero bueno, eso ya sería como avanzar en una... por dónde tenía que ir esa línea, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones en esta... Y cuando se habla de la política que ha fracasado, ¿vale? Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por retrotraernos a toda la historia de la democracia. Y sistemáticamente yo creo que no ha habido ningún presidente del gobierno que por cuestión de la aritmética parlamentaria no haya necesitado el apoyo de partidos nacionalistas, fundamentalmente de la antigua Convergencia. Y ese apoyo, como se ha hecho recientemente para la aprobación de los últimos presupuestos generales del Estado, se hace a cambio de unas contraprestaciones económicas. Yo creo que todos los presidentes del gobierno han concedido mayores competencias, mayores dotaciones económicas a los gobiernos catalanes, y eso ha hecho que este proceso vaya avanzando. Luego yo creo que todos debemos hacernos mirar un poco lo que ha sucedido en todos estos años. También es cierto que, llegado a este punto, yo creo que la sociedad española no entendería que para callar y para parar todo este proceso tengamos que pagar una factura. Es decir, yo creo que en estos momentos no se debería barajar. Yo creo que no se está barajando ni más competencias, ni más dinero. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que se debe restaurar el Estado de Derecho, y esa restauración del Estado de Derecho tiene que hacerse a través de los procedimientos que marcan. Es decir, yo creo que en estos momentos es el momento de la justicia, no de la política. Una vez que tengamos un Parlamento constituido, con un presidente que no sea un fugado de la justicia. Es que vuelvo a decir lo mismo, nos hemos acostumbrado al esperpento. Es que estamos hablando de un señor que está fugado de la justicia, que no quiere aparecer por la cárcel, que tiene también un punto asimilable a lo que en su momento fueron algunos también esperpentos jurídicos, como Ruiz Mateos y alguna cosa más. Y es un esperpento. Es decir, en el momento en que se restaure el marco legal será el momento de la política. Yo repito, soy economista, no jurista. Es decir, la Constitución debe reformarse, pues yo entiendo que no hay nada que permanezca, pero el problema es hacia dónde vamos o hacia dónde va. Es decir, porque que no es un modelo perfecto el Estado de las autonomías, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero a lo mejor no tenemos que ir a un modelo óptimo, sino a un segundo óptimo. Es decir, ¿qué modelo podemos ver en los países de nuestro entorno que haya funcionado mejor que nuestras autonomías? Yo no sé si los Länder alemanes, que yo no conozco el detalle de su funcionamiento, o los cantones suizos o el modelo francés sean modelos mejores que el nuestro. Bueno, a lo mejor tampoco tenemos por qué copiar, sino evolucionar sobre nuestro propio modelo, ¿no? Yo, como decía antes Javier, creo que el Estado de las autonomías ha sido muy, muy beneficioso para este país. Concretamente, si nos ceñimos, y porque estamos donde estamos, a esta región y a esta ciudad en concreto, bueno, pues le ha sido de un beneficio incalculable. Eso es así. Es cierto que con el paso del tiempo, pues las cosas no deben de permanecer inamovibles, pues porque la vida avanza, lo mismo que el derecho positivo, pues la vida avanza, y entonces pues hay que hacer cambios, pero que esos cambios, yo creo que en España afortunadamente no deben de ser muy traumáticos, por una razón muy sencilla. Somos un Estado descentralizado, de los más descentralizados del mundo, no de Europa, del mundo. Y entonces a lo mejor los retoques que hay que hacer pues son unos retoques mínimos, pero además dejando bien claro que esto que se hace no es para iniciar un proceso constituyente de una nueva Constitución, sino para una reforma constitucional, que es algo muy distinto. Y luego, pues dentro de esa reforma constitucional que se debe de hacer, desde luego con el máximo consenso, porque si no, no tiene ningún sentido, pues tendrá que disponer y tendrá que hacer determinadas cuestiones que los españoles pues también vienen reclamando, pues desde la modificación del Senado como hoy en día como una cámara pues
más o menos de segunda lectura, no tiene ninguna trascendencia en la vida española. Y luego pues de la desaparición de determinados principios dispositivos, en el cual donde se fije con claridad y absoluta cuáles son las transferencias de las cosas que se pueden, de los bienes y derechos que se pueden transferir a las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es necesario y que se tiene que hacer con calma y con mucha cabeza. Es cierto que en estos momentos, como se decía antes, pues hay una situación judicial que hay que arreglar. Porque no nos olvidemos que claro que el señor Puigdemont está en orden de busca y captura. Es que es muy fuerte. ¿Para ir a dónde? Pues para ir a la prisión. Claro. Pero es que eso es así. Orden de búsqueda. Pero no porque el gobierno quiera, que eso también se está mezclando mucho estos días. No, él está en orden de búsqueda y captura porque lo ha dictado un juez y entonces, bueno, este señor cuando pise aquí, pues tendrá que pasar por donde pasan todos los que contravienen el ordenamiento jurídico. Y esto lo tienen que entender los catalanes. Ya alguno, pues, ya dice algo, ¿no? El señor Tardá decía el otro día que habrá que sacrificarle y tal, pues, pero si es que no hay más, no tiene otra salida. En cuanto a las estas cosas de que ha hecho el juez, de si debía de haber activado, inactivado la euroorden. Yo pues fíjese, yo creo que lo ha hecho bien, porque les ha quitado armas. Es decir, además podía se vislumbraba un conflicto político con Bélgica, claramente, porque no nos olvidemos allí de los flamencos y los balones y toda esta gente. Y entonces, bueno, pues decir, no, vente para acá, no hay euroorden, no te castigamos, vente para acá y ven a defender aquí tus derechos. Y este señor lo que ha demostrado con respecto a sus compañeros es que es un auténtico cobarde. Sí. Es un hombre fugado cobarde. No, que además pide garantías para volver a España claro, sin que la justicia... Pero bueno, claro, es algo más. No, pero no se le puede hacer una justicia a la medida. Dice, no se puede hacer una justicia... A mí me parece... Pero claro, no se puede hacer una justicia a la medida de este señor. Eso es igual cuando dice que quieren diálogo, pero partiendo de la independencia. Oiga, yo no me puedo sentar a hablar con usted si lo primero que me plantea usted es la independencia. Pues no, vamos a ver si hay una autodeterminación o hay una autonomía más completa, en fin, 1000 cosas que se pueden hacer, pero que estos señores, pues, de momento... Y hacen referencia a Quebec, a las leyes de Quebec y a los procesos de Quebec, y resulta que es que bajo esos supuestos ellos no conseguirían jamás sus objetivos. Es que lo de Quebec, vamos, yo conozco aquí un poco y no tiene nada que ver con esto. No. Aparte de que yo creo que para plantear un problema de secesión, lo fundamental es que por parte de los que lo plantean, se basen fundamentalmente en que se conculcan derechos fundamentales. Y aquí los catalanes no pueden decir que ellos se han visto privados de algún derecho fundamental. Ni uno. Es lo contrario. Ni uno. Y solamente pueden aducir, que es normal, como lo puede aducir Castilla-La Mancha, que querían tener más privilegios económicos. Pues y yo también. O Tabarnia, bueno, que alguna vez hemos hablado en algún programa de Tabarnia. Pues oiga, yo tengo que tener mejores percepciones económicas, pero bueno, eso las discuto con usted. Es que como decía Javier, pero de ahí a la secesión... Los impuestos los pagan los individuos, no los territorios. Es decir, que es una de las grandes mentiras. Bueno, yo creo que o sea, todo el proceso ha estado basado en tergiversaciones absolutas, por supuesto. Pero lo han hecho muy bien. Las dos grandes referencias que ellos han tomado, que son Quebec y Escocia, no se parecen para nada, ni por las características del sistema constitucional, ni por supuesto lo que dijo el Tribunal Supremo de Canadá es que Quebec se puede independizar por las bravas ni de una manera unilateral, sino que había que cumplir una serie de requisitos, aprobar una ley determinada, constatar una voluntad, no una mayoría de un 50,1 frente a un 40, no, sino una voluntad clara, y además dijo que Quebec, si se independizase, no tendría garantizada su integridad territorial. Por eso de Tabarnia que mencionábamos, aunque yo no creo que Tabarnia se vaya a constituir como comunidad autónoma, pero ha logrado, o sea, como iniciativa ciudadana no ha podido ser más oportuna, porque ha logrado poner de relieve todas sus contradicciones. ¿no? Utilizar sus mismas armas. Claro, ¿no? Que, entonces bueno, sería cuestionable que el gobierno de turno las utilizara, ¿no? Que utilizara pues las redes sociales como una herramienta política o como una herramienta de movilización social, pero realmente el éxito de Tabarnia ha sido gastado en el momento, con el lenguaje del momento y con esos mismos argumentos. Lo que sí es cierto es que estos señores, esto hay que reconocerlo, nos han ganado por la mano en algunas cosas. No, sin duda. Ellos llevan muchos años, y algunas cosas se leen por ahí, pero ya desde la época de Llodio y Pujol, preparando el terreno para esto.
y han ido haciendo su publicidad y sobre todo han ido calando en los niños y en la gente joven, pues creando algo que es muy difícil ahora borrar, que es un sentimiento. Y ese sentimiento ahora, quitarlo así, cuesta mucho trabajo y es muy difícil, pero llevan muchos años haciéndolo así. Y claro, no nos lo creíamos. Ya, pero recordar el plan Ibarretxe, como también la génesis fue parecida y al final se disolvió. Yo entiendo que el vasco que se siente vasco se sigue sintiendo vasco. Perdona, pero Ibarretxe fue al Parlamento, fue al Congreso de los Diputados, expuso su programa, se le rechazó y se cayó. Estos no han aparecido, no han querido aparecer. Rajoy le ha dicho, esto hay que reconocerlo, el presidente del gobierno le ha dicho al señor Puigdemont, venga usted aquí Congreso, y explique su programa. Y no ha ido. Ibarretxe fue. Se le dio porque aquello no era posible y mira, no ha querido. Pero yo creo que es un tipo cobarde, fundamentalmente. Sí. Y muy pernicioso, porque yo creo... Y tozudo. Es que si quiero retomar una cuestión que es lo de la euroorden, porque este tipo es tan pernicioso que aparte de estar a punto de romper España, ha podido estar a punto de romper Europa, ¿no? Sí. Porque el asunto de la euroorden es que, en realidad, y por eso yo quizás ahí tal vez discrepo un poco, ¿no? Con todo el respeto a la decisión judicial de Arenas, pero yo creo que los jueces no tienen que valorar elementos de oportunidad, sino que en un sistema de separación de poderes tienen que aplicar la ley. El problema es que la euroorden está basada en un principio que es el de confianza mutua. Sí. El principio de confianza mutua significa decir, yo como Estado europeo no voy a interrogar a ninguno de mis socios, ni voy a cuestionar sobre si es respetuoso con los derechos humanos o sobre si tiene garantías procesales suficientes. Voy a confiar por completo en que si un Estado me pide que yo detenga a una persona, lo entrego, ¿no? Ese es el principio básico de la euroorden. Es verdad que la norma que regula la euroorden empieza a tener pues alguna excepción y dice, bueno, tal vez usted puede comprobar, hay una lista de delitos donde lo vas a entregar directamente, pero en otros puedes mirar si están en tu código penal, eso ya es una regulación. Sí, que digamos que es donde ha estado ahí, pues nos vendieron la euroorden como ese principio de confianza mutua en estado pleno y absoluto, y no lo es. Es el principio de confianza mutua, pero con, vamos a decir, con más de un elemento de desconfianza, porque no deja de ser un elemento de desconfianza el decir, o como ya había hecho Bélgica, preguntar al Poder Judicial Español cuáles son las garantías, las condiciones en nuestras pensiones, que es un poco hasta ofensivo. Es un poco ofensivo, sí. Yo tengo, fíjate, tengo la experiencia, y perdona, mira, eso que acabas de decir. Yo de joven, yo he vivido en un sitio, en una colonia de una fábrica de cemento. Y en aquellos momentos había un destacamento penal. Es decir, allí se redimían las penas por el trabajo. Y bueno, pues había gente por delitos económicos, en fin. Y recuerdo perfectamente una persona que estaba allí por cuestiones económicas y había sido detenido en Bélgica y me decía que las cárceles de Bélgica eran las peores que podía uno imaginarse. Y que Carabanchel, fíjate, en aquella época, que Carabanchel era como un palacio, comparado con las cárceles de Bélgica. O sea, que estos señores dándonos lecciones ahora de decir, oiga, ¿y ustedes cómo se protege aquí? Una muestra de desconfianza, ¿no? Exactamente. De desconfianza, que es lo contrario al espíritu en aquel europeo, momento, ¿no? Es que en el Código Penal belga no existen los delitos de sedición y rebelión como los tenemos aquí. Bueno, entonces, eso, o sea, digamos que se le podría aplicar el delito por malversación de bienes y entonces se rompía lo que es el cuerpo. Primero eso es cierto, pero ahora no olvidemos que este señor está libre por todo el mundo, excepto si ingresa en las fronteras españolas. Es decir, hoy puede estar en la Unión Europea, creo que tenía anunciada una conferencia próxima en Eslovenia, ya ha estado en Copenhague, pero mañana puede estar en Venezuela o en cualquier otro lugar del mundo, por decir algo. Con lo cual, eso sería mucho peor. O sea, si eso sucede, entonces sería para repasar si aquella desactivación de la euroorden fue o no fue ventajosa. Digamos Segundo que lugar, sería un escarnio. es que luego este señor estuvo en Dinamarca. Dinamarca sí, no tiene esos problemas. Bueno, el fiscal pidió, mientras estaba en Dinamarca, el fiscal pidió expresamente, activemos la euroorden, que sea detenido en Dinamarca, porque además activar la euroorden, de momento, hay que también decir una cosa, Bélgica, hasta donde llegó el proceso, estaba cumpliendo el procedimiento de la euroorden, no es que estuviera actuando. Lo que pasa es que el juez de Arenas y muchos juristas
preveíamos que tal vez el resultado final fuera, yo creo que en todo caso una entrega, o sea, Bélgica, porque Bélgica es un estado con muchos problemas, como España, Sí. pero Muchos más. problemas. Entonces, Más. el gobierno, digamos, el gobierno de Bélgica no es nacionalista ni independentista, pero necesita el apoyo de algunos partidos nacionalistas flamencos, Sí, y entonces tiene que, o yo creo que intentaría, pero el gobierno de Bélgica no hubiera hecho ese desplante jamás de los jamases, porque no es hacérselo a España, es hacérselo a la Unión Europea. Claro. Y porque tienes un Tribunal de Justicia en la Unión Europea supervisando eso. Entonces, lo que sí es cierto es que podrían haberle entregado, porque eso la propia regulación de la euroorden lo permite. O sea, no entregarle por rebelión, si usted no lo tiene en su código penal, como digo, esa es la puerta de atrás de la norma que regula la euroorden, que está basada en ese... Y claro, eso que yo soy muy europeísta, o sea, de verdad, europeísta convencido, pero uno no deja de llevarse de vez en cuando alguna desilusión cuando ves cómo las instituciones que a la deberían vista de funcionar... esto deberían plantearse en la Unión, donde corresponda de la Unión Europea la uniformidad del ordenamiento. Es decir, lo que no puede ser es que, bueno... Que los códigos penales ni se parezcan. Claro, ni lo que no puede ser es que ahora mismo en el Congreso de los Diputados lo que se hace fundamentalmente es la transposición de directivas comunitarias. Sí. Y resulta que ahora, cuando llega un problema que afecta a las personas, en este caso al Código Penal, pues resulta que, oiga, yo es que, mire, no lo hago porque resulta que el delito de rebelión o de sedición o del que sea, no lo contempla. No, hombre, mire, esto tiene que ser una uniformidad de... Claro, porque pues si no, no situaciones, iremos a ningún lado. situaciones nuevas que se dan Es con que no- esa ocasión y que bueno, que habrá que tomar. Nos queda poco tiempo y lo ha enunciado antes Joaquín, también Javier y también José Ignacio. Claro, porque mientras estamos con el foco puesto en Puigdemont, en Bruselas, has dicho Venezuela, yo tiemblo mucho, yo no veo a Ha sido Puigdemont en un ejemplo Venezuela. que me ha venido a la mente. Ha sido un ejemplo. No estoy pensando Bueno, nada. no... Por algo a lo Bueno, mejor me no ha lo venido. descarto. Mira la que se montó el domingo pasado en Ocaña. O sea, que nos lo tomamos a chufla, pero imagínate que hubiera entrado Puigdemont por un aeródromo privado y hubiera ¿Era en aparecido... Ocaña o en Mora? En Ocaña, en el aeródromo de Ocaña. Pobrecitos belgas que venían a cazar. Bueno. El susto que se llevarían. No, pero ha dicho, habéis señalado los tres algo que es un detalle que yo creo que está pasando muy desapercibido y no lo sé si es voluntaria o involuntariamente. Si pienso mal, creo que es voluntariamente. Aquí hay una fuerza política que ha ganado las elecciones, ciertamente en votos, no en escaños, que se presenta como partido regenerador, como partido, además, con opción al gobierno de España, y que no se sabe qué ha dicho, qué va a hacer o qué está proponiendo, que es Ciudadanos. Has dicho que no le cuadran los números. Claro. Ya, pero bueno, Sí, claro. un poquito más, ¿no? Habrá que No, pedirle, ¿no? Por lo menos yo creo, imagino que sus votantes, no sé si estarán un poco Lo que pasa es que expectantes yo o creo que defraudados, el, ¿no? el modelo parlamentario se Exacto, basa ese- en sumar escaños, ¿no? Sumar Es decir, escaños. nosotros elegimos, por eso, por la misma razón, estos que dicen, es que si no es Puigdemont el presidente, se altera la voluntad del pueblo. Si la voluntad del pueblo ha sido elegir a unos representantes en el Parlamento. Y estos, de hecho, recordemos que el señor Puigdemont, en las anteriores elecciones, que fueron en 2015, ¿verdad? No era el candidato de Era Junts Artur pel Mas. Sí, no, era Artur Mas. Y no pasó nada. Nadie dijo, es que se ha Como era frustrado diputado, la podía ser voluntad del presidente. pueblo. Claro, claro. Cualquiera puede ser presidente si las fuerzas políticas llegan a ese acuerdo. Ahora, yo, que en su momento, cuando todo el mundo a Mariano Rajoy le dijo en 2015, tienes que presentarte, tienes que presentarte, tienes que presentarse, y él declinó la oferta del rey, entendí las razones para decir, mire, es absolutamente imposible que yo obtenga mayoría en el Congreso y además, que yo creo que es lo que le sentó mal, mientras él estaba entrevistándose con el rey, otros estaban Estaban buscando haciendo la un mayoría gobierno. alternativa. Pues, Claro. pues que pase el siguiente, a ver si tiene, Claro. a ver si surge esa mayoría alternativa. Bien, pues ahora Ciudadanos, razonablemente, yo creo que no se le puede decir que intente ir a una investidura que es ir al matadero, porque es decir, es ir a que salga absolutamente frustrado con Pues un los objetivo primeros de- que lo han hecho ha sido el Partido Popular. Sí, pero el Partido Popular, Bueno, si, jugando si con el- recordase lo que hizo Mariano Rajoy Hombre, ¿cómo no lo va a recordar? Es que no quieren. La que única declinó opción que y dijeron, tenían no se puede ahora declinar una Ciudadanos- propuesta del rey. Bueno, pero- Creo que la única opción que tenía, bueno, alguna posibilidad que tenía era el de la mesa. El haber estado en la mesa de... eso sí. eso Ahí sí podía haber buscó tenido una con- opción con ciertos apoyos, pero tampoco, es que tampoco han sido, por ejemplo, los Pero tampoco han tenido independientes. una presencia. No, Dando por pero hecho eso, tampoco pero los, están un poco Bueno, pero es que descafeinados. eso No, hubiera pero requerido que los comunes hubieran tenido otra actitud. Es que los Sí, comunes, los están comunes en hubieran otro- tenido Están otra en otra actitud, cosa. Están en otra cosa. Están en otra Y cosa. luego también los independentistas podían haber tenido dentro de
de ese espíritu democrático del que presumen, tenían haber tenido, darse cuenta de que en la composición de la mesa, haber tenido una mayor representación de ciudadanos, puesto que era el partido más votado. Pero al final la gente va a lo suyo y ahí es donde yo pensaba que podían haber tenido alguna opción, pero tampoco la ambigüedad de estos señores de los de Podemos, o como se llamen allí, o Unidos Podemos, o no sé cómo se llaman. Son los comunes, bueno, los comunes, ¿no? la señora está colado y tal, pues ya se ha visto que no... Que dicen equidistancia, pero de equidistancia nada, nada. Es mucho más proximidad al independentismo que al favor, constitucionalismo. por O sea, favor. de equidistancia sería que está a mitad de camino, pero no. Sí, Bueno, sin ninguna efectivamente duda. no tienen ningún... Y sobre todo que yo creo que no le podemos pedir a Ciudadanos y a Inés Arrimadas que ejerza un liderazgo político, que yo entiendo que quien lo debe ejercer en realidad es el gobierno central, porque estamos hablando de un problema autonómico, evidentemente, pero también un problema que nos afecta a todos. Yo creo que poner a Ciudadanos en el brete o empujarle para que presente forma parte del juego político entre partidos políticos que buscan también erosionar, perjudicar... O sea, que creéis que está actuando inteligentemente Ciudadanos. No, desde el yo punto de creo vista que político... no tiene otra yo creo opción. que no yo tiene creo. otra opción. Sinceramente, es que no salen. Claro. Tú sumas y resulta que la suma no da... Ya, pero a Rajoy tampoco le salía y mira cómo se le atizó. Cuando vio la situación, Claro. entonces aceptó presentarse. Recordemos que tuvimos elecciones en diciembre de 2015, durante el 2016 fue cuando declinó, y en las elecciones de 2016 primero aceptó, fue rechazado, Claro. pero digamos, Pero tuvo sí. que hacer eso para poner de relieve cuál era la situación y para que finalmente el Partido Socialista, casi en mitad de una crisis, termina por optar Mitad por esa no, en abstención. una Porque, crisis. pero es que si el Partido Socialista no hace eso, o sea, el Partido Socialista hizo lo que tenía que hacer. Sí. Íbamos a terceras elecciones. Claro. Y en aquel momento No era- esas no era terceras deseable, elecciones, hombre. claro, no parecían tampoco muy positivas en sus resultados para el Partido Sobre Socialista. todo desde el punto de vista del funcionamiento de este país, Claro, el funcionamiento hubiera sido- económico eso de hubiera este sido un país, ridículo hubiera sido un mundial, desastre, claro. unas terceras elecciones brutales, para tener un resultado Básicamente. Sí. igual. Ah, Y además hay otra Un minuto. cuestión. Pues me sobra. Bueno, A vale. ver, decir simplemente que hay una cuestión de fondo que no debemos olvidar, que es lo triste, que es que durante, ¿cuántos? 4 o 5 años, Cataluña no ha tenido un gobierno que se preocupe de gobernar. Y eso ha provocado, entre otras cosas, que tengamos 20.000 niños en colegios estudiando en barracones. Y que es la gravedad del asunto. Yo creo que en los últimos años, lo que acabas de decir es cierto, en los últimos años del señor Mas Sí. y todo este periodo que llevamos aquí de No se ha ambigüedad, gobernado. no se ha gobernado. Y claro, lo que pasa es que es una región muy rica. Que Ya ha ido recibe, tirando de las rentas. pero claro, lo que acababa de decir antes, pues resulta Las inercias. Claro, pues ahora resulta que todo el resto del país crece menos ellos. Bueno, Ya. Bueno, entonces vuestra opción es, habrá presidente de la Generalitat que no será Puigdemont y que será independentista. Yo creo que Hasta sí. ahí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, yo creo No que habrá sí. elecciones. No. Hay que recordar lo que pasó con las últimas elecciones, cuando Mas a última hora Sí. dio 2 pasos a un lado para obtener Bueno, el respaldo dio de 2 la pasos CUP. o le empujaron. 2 o 3 los que... Le dieron unos codazos. Pues es que yo creo que a Puigdemont le van a empujar, más. más. Yo no creo que haya elecciones. Le van a Yo- sacrificar, ¿no? Que decía Lo Tarda. suyo. Yo creo que ya está amortizado. Puigdemont Porque a en lo ese mejor sentido puede está quedar amortizado. como mártir del independentismo, ¿no? No, mártir podrían haber sido Tarradellas y otros que se jugaron, en fin, La vida. Su integridad. y otras cosas. Pero este señor, hombre, este ha sido un cobarde, ha dejado a sus compañeros en la cobarde, cárcel y le ha sí. huido. Pero qué mártir. Sí. Eso no es ser un mártir, eso es un traidor a esta gente. No, ni hablar. Bueno, pues Vamos, aquí que- nos quedamos. Profesores, Joaquín, José Ignacio, Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Lo decíamos al principio. Vamos a ver qué Unas pasa esta tarde. 4 o 5 horas tenemos para ver qué pasa esta tarde, pero bueno, yo me fío bastante de vuestro criterio, vuestro sentido común, y yo creo que además las cosas, yo creo que ahora, en este momento, tienen más certezas que incertidumbres. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Muy buenas noches, hasta la próxima semana.